exoperativo de la agencia. Hasta la fecha estaba desaparecido desde nuestra retirada de Medici. Responsable de deponer a 6 jefes de Estado. La Mano Negra ya luchó contra él en San Espíritu, asesinando a nuestro empleador, el presidente Salvador Mendoza. Lo combatimos en Medici, donde derrocó a Sebastiano Di Ravello. Aunque la agencia tuvo que ver, su supervisor, Tom Sheldon, nos consta que Rodríguez liberó Medici por motivos personales. Ya me hablaste antes de él, comandante Morales. Preparamos una prueba. ¿Podemos ir al grano, por favor? Claro, señor Espinosa. La información apunta a que es el hijo de Miguel Rodríguez. ¿Mi Miguel Rodríguez? ¿Y? Que está aquí, en Solís. Ahora. Eso yo creo yo. Sí. Solís. Solís os va a reventar a todos. Esa es la superarma de mi padre. El proyecto Illapa. Era un buen hombre, mi padre. Un científico. Un hombre No me genial. cuadra que construyera algo así. Mi tío también era bueno. Y terminaron muertos. Muchas preguntas. Consigamos respuestas. No lo hagas solo. Sé de gente que puede ayudar. Mira, ya he hecho esto antes. Esto es distinto. Puedo con el mal tiempo. No es solo mal tiempo, Rico. Si me escucharas un momento. Mira, hay muchas cosas que pueden salir mal. Quiero que sean pocas. Prepárate. Cuando te conecte tendrás que encontrar a Espinosa rápido. Responderá preguntas. Destruiremos Illapa. El plan. Vale. Buena suerte. Ya puede Espinosa estar dispuesto a hablar. Comprobando comunicadores. Te oigo alto y claro. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. The agency's trying to kill us. I know who the agent in charge is. Our old friend Miller. The USS Statesman. Miller's command ship. No, un marino guapísimo. Go get him, amigo. Why you considered an adversary? Smoke from the haters, that's all imaginary. I guarantee I won't enter you in the crown I carry. So bow your heads when you're in the presence of legendary. I'll be damned.
Aquí hay un muro. ¿Podrás pasar? Vale, ¿a dónde vamos ahora? ¿Ves esas luces al fondo del valle? Dirígete hacia ellas. Vaya pedazo de torre. Espinosa prometió que cambiaría el mundo, que terminaría con los tornados y los huracanes. Y casi todos le creen en Solís. A partir de hoy, el proyecto Illapa dejará de suponer un problema, mira. Si es que funciona tu plan. Funcionará. Hecho. Bueno, si sigues por esa tubería, te vas a topar de frente con la mano negra. No sería la primera vez. Voy para allá. Ya la estamos liando. Quédate ahí. El objetivo enemigo control nos recibe. Sí, alto, claro. Contacto enemigo. Enviada un equipo de respuesta. ¡Enemigo avistado! El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. A ver, con esto no corre, ¿qué? Cargar. Bueno. Esto es buenísimo. Cuidado aquí. No les ha hecho mucha gracia que husmeara por aquí. Los Mano Negra son mercenarios muy bien entrenados y todos están a merced absoluta de Espinosa. Su propio ejército privado. Y uno bueno, además. No lo suficiente. Hemos perdido el objetivo. Dejadlo de momento. Hasta luego. Control, hay contacto enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue eso? Contacto enemigo recibido. Hemos enviado una unidad. Mierda, que me mate, tío. ¡Ya te tengo! ¿Dónde estás, cabrón?
Hijo de... Uy, qué mal. Sin problema. Ya no vemos al objetivo. Aquí control. Encontrad al enemigo. Ven a mi puesto. Volviendo a mi posición. Una varita. ¡Presionando! Control, hemos perdido la visual. Esperamos órdenes. Recibido. Cambio de El arma. objetivo anda suelto. Restableced la visual. Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reagruparnos. Voy a volver a mi puesto. Ah, cuidado. Vale, vale. A todos los miembros de la mano negra. Hay un intruso en las instalaciones. Eliminado antes de que se inicie la próxima prueba. Estoy en el proyecto IAPA. Rico, hay una consola pasando la estructura. No sé cómo Me las pasa. apañaré. Control, tenemos un intruso en la zona. ¡Contacto! ¡Hay un enemigo! Contacto enemigo recibido. Fuego discreción. Ya no vemos al objetivo. Control, ¿qué hacemos? ¡Coño! ¡Afuera! Aquí control. Encontrad al enemigo. ¡Estás muerto! Alerta a todas las unidades.
El señor Espinosa solicita al personal que entre en las instalaciones. Vamos a dar comienzo a una prueba del proyecto Iliada. Encuentra la consola. Te aseguro que no querrás estar ahí cuando comience la prueba. Ya casi estamos. Intruso en la zona de operaciones. Pues se mueren todos. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Vale. Mira, he encontrado la consola. Conéctame y daré con el paradero de Espinosa. A todas las unidades. Ya estás dentro, mira. Listo. No te alejes de la consola o se perderá la conexión. A todas las unidades, el enemigo ha accedido a la red. Heredad al intruso por todos los medios. Genial. Mierda. Conténlos. Daré con él lo antes posible. A todas las unidades, matad al intruso. Eso intentan, señorita.
Hay muchos mano negra. Estoy atravesando la seguridad. Espera unos segundos más y podrás moverte, Rico. Lo estoy buscando. Vale, tómate tu tiempo. ¡Vamos, idiota! Listo, lo tengo. Su despacho está cerca de la cúspide del pináculo. Tanto lío y resulta que está en lo alto de... Dudo que haya sobrevivido hasta hoy. No es un hombre cualquiera, señor Espinosa. Sí. Es mejor asegurarse. Sí, señor Espinosa. Veamos el potencial del proyecto Illapa, ¿vale? Señor. Tardará un poco en alcanzar la potencia máxima. ¿Podrás entretenerlo hasta entonces? Comandante Morales, tenemos una amenaza. Activad las defensas de Illapa y todas las torres de artillería. La mujer, con Rico en el aeropuerto, ¿es quien creo que es? Sí. Encárgate de ella. Será un placer. ¿Qué pasa, gente? Rico. Rico, soy Mira. Responde. Mira, Vamos, Rico. Responde. mira. Rico. Dios mío, estás vivo. Perdí tu señal. Sí, mi gancho se ha roto. El traje aéreo, el paracaídas y algunas costillas. Necesito reparación. Hay herramientas en el abismo. ¿Dónde estás? ¿Un bosque? No sé. Te envío mis coordenadas. ¿Funciona? Recibido. Nos vemos pronto. Mierda. Sin el gancho siento como si me faltara un miembro. Se suspende la búsqueda del enemigo. Reanudamos la patrulla habitual. No tengo gancho. Jodido. Hola. No ha sido fantasma ese. Tiene pinta de ser eso. Nunca había visto nada como Illapa. Puede que Mira tenga razón. Mira, estoy en el abismo. Aquí nadie debe tener miedo a las alturas. Espero que tú tampoco. No, pero suelo tener a mano un paracaídas.
Joder. ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? Sí, sí. Un helicóptero de la Mano Negra. Mala señal. ¿Qué están haciendo aquí? Sí que lo han desalojado rápido. La mitad de la gente que vive aquí intenta huir de Espinosa y la Mano Negra. ¿Los has visto? Vaya pintas. ¿Agua? La Mano Negra ha blindado el pueblo. ¿Suelen hacerlo? Casi nunca. Habrán atacado su base meteorológica. ¿Herramientas? Gracias. No puedo destruir el proyecto y ya va solo. Eso creo. Lo que quiero decir es que tenías razón. ¿Una señal de socorro? Creía que ya no trabajabas para la agencia. Ayúdame con esto. ¿Y qué hacemos con Illapa? Entre la ventisca y las torretas de artillería, no puedo acercarme. Yo tengo un par de ideas. Dime. Espera. Escucha. De vuestras acciones inmediatas depende el futuro de esta comunidad. Soy la comandante Morales. He tolerado el abismo durante años. Para mantener el orden y la justicia en Solís, he permitido que sirviera como refugio para los criminales y los marginados. Pero anoche hubo un ataque terrorista en las instalaciones del proyecto Illapa. El culpable tuvo como cómplice a una conspiradora de aquí. ¿Quién es esa? Gabriela. Mató a mi tío cuando yo era pequeña. Sabe que colaboramos. Si Mira Morales no se entrega ahora mismo, tendré que iniciar una investigación exhaustiva. Registraremos cada casa, identificaremos a cada ciudadano, y cualquier transgresión será castigada con dureza. Tú. Luis. ¿Dónde está Mira? ¿Dónde? Tengo que parar esto. ¡Gabriela! Déjalo ir, prima. Ahora. Al menos no eres cobarde. A tu padre le horrorizaría el monstruo en el que te has convertido. Traidores, ya hablaréis los dos de vuestra decepción en prisión. Subidla a mi helicóptero. ¡Mira! ¡Alto! Voy a tener que matar a todos. ¡Necesitamos No.
Ahora sí. Escapar, escapar. Creo que hemos iniciado una rebelión. No teníamos por qué arrastrar a esta gente. Los necesitamos para destruir el proyecto Illapa. Pues necesitarán más armas. Eso es. Hay una fábrica cerca de aquí, abandonada. Casquillos vacíos. Hace años fabricaban armas para la Mano Negra. Echemos un vistazo. Luis, ¿no? Organiza a esta gente. Quien quiera luchar contra la Mano Negra luchará. ¿Te unes, sargento? Sí, señor. Mira, quiero comprobar que mi equipo funciona. Nos vemos en la fábrica. Venga, yo tengo ganas de acción. Espero que funcione. Perfecto. Oye, Rico, soy Luis. Digo, sargento. Mira y yo te veremos en Casquillos Vacíos. ¿Esa es la fábrica? Sargento e Easy investigaron un poco. Ellos te ayudarán a poner en funcionamiento todo esto. ¿Quién es Easy? Hola, soy la hacker. Hola. Súbeme lo que tengas. A tus lentes de RA. Ya me ha dicho Mira. Ya lo he hecho. ¿Llevas lentes de RA? ¿Como un pequeño ordenador en el ojo? Algo así, sí. Vamos allá. Vale, sargento. Te toca. Vale, esta es tu misión. Hay que suministrar energía a la fábrica, pero los generadores de emergencia mantienen cerradas las puertas de la sala de electricidad. Acepto la misión, sargento. Tus lentillas RA te indicarán dónde mirar. Gabriela no tardará nada en enviarnos más tropas de la Mano Negra para detenernos. Hay que armar a esta gente, rápido. Barriles de gasolina. Ha funcionado. Mierda. El generador está bien blindado. ¿Lo puedes desactivar? A lo mejor logro arrancar el enchapado con el gancho. Y ahora supongo que tengo que meterle un balazo. Un generador menos. Sí, vale. 2 más y listo. Ya sabes dónde buscar.
Moló, ¿eh? ¿Alguien lo está viendo? ¿Dónde estás, cabrón? Tened los ojos abiertos. Buscando al objetivo. Dejo mi puesto. ¿Alguien ha visto el objetivo? Tened los ojos abiertos. Dos menos, falta uno. Me he conectado a las comunicaciones de la Mano Negra y vienen de camino. Date prisa, Hardware. ¿Alguien ha visto el objetivo? Tened los ojos abiertos. Este es el último. Todos los generadores están desconectados. Y las puertas se acaban de abrir. Los helicópteros y las tropas vienen para acá, Rico. Pon esto en marcha o vamos a tener que luchar con palos y piedras. Voy para allá. Busca los interruptores e inviértelos. Necesito utilizar mi gancho. A todas las unidades, mantened vuestra posición. Todavía nada. Aquí está el otro. Interruptores encendidos. Los de la Mano Negra están a punto de llegar. Dale al control manual principal. Mira, arreglado. Que vengan todos. A tus órdenes. Sí, vamos a por ellos. Rico, deberías volver al exterior. El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles... Conseguiste las armas a tiempo. La Mano Negra se está desplegando por el río. No podremos seguir avanzando sin más luchadores. ¿Alguna idea? Lo que hiciste hizo que nos alistásemos. Siembra más caos. Se alistará más gente. Un ejército del caos. ¿Es lo que querías desde el principio? Oscar Espinosa posee esta isla. Nadie puede luchar contra él sin perder su trabajo o su casa. Y aunque lo intentaran, perderían contra la Mano Negra. Tenemos un objetivo en común, Rico. Ayúdanos a derrotar a la Mano Negra y te ayudaremos a llegar hasta Espinosa. Vale, mira. Será como dices.
¿Qué hacemos? Tengo algunas ideas. Te enviaré más información a tu ojo. Un ejército del caos. Sí, el ejército del caos. Están resistiendo bien. Rico, soy yo, Luis, sargento. Escucha, varios de los míos se han reunido y tenemos una sorpresa para ti. Te envío las coordenadas. ¡Wow! ¡Cuidado! Mato. ¡Cargad el camión! ¡Nos vamos en un minuto! ¿Has organizado tú esto? Sí. Hemos conseguido munición estándar de la Mano Negra. Pero también encontré esto. Mejor no toquetearlos. Quedan unos cuantos más en el camión. Bien hecho, sargento. Nos será útil. ¿Tenéis un destornillador? ¿Lo vas a añadir a tu gancho? No jodas. Hay que apañárselas con lo que hay. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Qué movida! ¡Vienen los Mano Negra! ¡Mierda! Listo, yo conduzco. Hay un helicóptero esperando para la extracción. Me aseguraré de que llegues bien. Gracias, compañero. ¡Nos vamos! ¡Gente! ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Lo del globo es alucinante, ¿eh? Creo que nos vendrá bien. ¿Dónde aprendiste a tender emboscadas? En el abismo saliste de la nada y la Mano Negra no sabía de dónde venían los golpes. Fue épico. ¿Qué? ¿Qué es eso que hay en la carretera? Aquí ha habido un buen jaleo. ¿Alguna idea, Rico? Sí, solo una. Control, tenemos un intruso en la zona. Recibido, siguiendo.
Estupendo. Eso es lo que digo. Ese tipo de cosas. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. ¿Crees que sería un buen agente? ¿Como tú? Céntrate en la carretera, sargento. Porque creo que podría. Siempre he querido hacer algo importante. Es complicado, sargento. Vale, vale. Luego. ¡Mierda! ¿Otra vez? Yo abriré camino. Usa esos globos contra los huevones de la mano. ¿Cómo se usa? Sabes, he tenido que improvisar mucho a lo largo de mi vida. ¿Sí? Creces en los suburbios, tu padre te abandona, tu madre muere, y aprendes a apañártelas. Esto es lo mío, sargento. Tienes que descubrir qué es lo tuyo. Bueno, supongo. De momento, preocúpate por llevarnos al punto de extracción. ¿Extracción? ¡Joder! Tengo que llamar. ¿Controlado, Rico? Vale. ¿Tucán? Tucán, aquí llama. Solicito extracción en Estación Bravo. En la Estación Bravo. Ya lo hemos hablado. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego discreción. Espera, espera. Rico, ya sabes qué hacer. Arriba y a quitar esa mierda de en medio. Sí, sí, estaremos esperando. Cambio y corto. El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. Control, tenemos un intruso en la zona. No pasa nada. En la primera misión siempre hay imprevistos. Concéntrate, sargento. Conduce. Están por todas partes. Mira esto. Menuda locura, ¿no? Adiós. Yo que no son muy chavos. Casi estamos, Rico. ¿Qué tal voy? Pule esos pequeños deslices, sargento, y serás un jefe de operaciones excelente para el ejército. Pero yo quiero estar en la mierda, como tú. ¡En la mira! ¿Sabes qué? Ahora mismo estamos en la mierda. Sí. Sí, supongo que sí. ¡No me vas a
Adiós. Estamos aquí, pero la extracción aún no. Hay que resistir hasta que llegue ese helicóptero. Preparad las armas, gente. La mano negra querrá sus suministros. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. Muy bien. Contacto enemigo recibido. Fuego de dispersión. Lo estáis haciendo bien, gente. No los dejéis pasar. No. Mierda. Estamos aquí, pero la extracción aún no. Hay que resistir hasta que llegue ese helicóptero. Preparad las armas, gente. La mano negra querrá sus suministros. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego discreción. Lo estáis haciendo bien, gente. No los dejéis pasar. El helicóptero está a punto de llegar. La mano negra está acabada. ¿Estarás bien? Sí, sí. Y Rico, te entiendo. Trabajaré desde la retaguardia, asegurándome de que el ejército esté abastecido y protegido. Gracias por el consejo. En el ejército hay que cuidar a los camaradas. Sí. ¿Te puedo llamar para que entrenes a los nuevos reclutas?
Seguro que trabajar contigo les sube la moral. Claro. Adiós, sargento. Allá vas. Ya no vemos al objetivo. Control, ¿qué hacemos? Recibido. Recuperado el objetivo. Perdido la visual del hostil. Recibido. Mantened la búsqueda. Helicóptero aproximándose. Me dirijo hacia el área de operaciones. Regresad a vuestros puestos. El objetivo ha huido. Academia Wanai. He encontrado 2 zonas identificadas como centros de reeducación. Te las estoy marcando. Por algo se empieza. Los llevaré a la entrada de las instalaciones. Mantén en espera la evacuación. Control, tenemos un intruso en la zona. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Refuerzos aéreos en camino.
Rico, estamos sobre la pista de una espía de la mano negra de Paisano. Cree que alguien importante va de camino para recogerlo. Hazte pasar por el chofer. La cago. A ver. Vamos a llegar a los 5 minutos, yo sé, y algo. Y 20 segundos, por ejemplo.
Sí. Puede ser. Creo que íbamos. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. Helicóptero aproximándose. Me dirijo hacia el área de operaciones. Creo que tenemos algo. Ven. Estamos analizándolo. Escuadrón de tanques desplegado. Vamos de camino. No hemos encontrado nada. Volvemos al puesto.
objetivo. Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reagruparnos. Espera que aún tengo que subir más. No, un sello. Listo. Otro reto más conseguido. Recibido. Intruso en la zona. Y atacando. Tengo... Va de camino. No tardará en llegar a la zona. Los rayos, tío, ¿qué pasa con los rayos?
Tú debes ser Rodríguez, el revolucionario. Debes de ser Javi. No, y tampoco hay tiempo para explicaciones. Javi dijo que tú le traerías el equipo que necesita. ¿Ah, sí? La Mano Negra le ha confiscado sus pertenencias junto a la catarata. Mira ahí, campeón. Si los derrotas, podrás llevarle su equipo a la tumba de Sumac. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. ¿Quieres que te mate o qué? Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. Rodríguez, soy Javi Huerta. Siento que no hayamos podido encontrarnos. Más vale que esto merezca la pena, amigo. Sí que la merece. Prometido. Hemos perdido al objetivo. Dejadlo de momento. Menudo sitio, Javi. Un acueducto, con al menos 6 siglos de antigüedad, sellado por la Mano Negra desde su descubrimiento. Ajá. Te prometo que te lo explicaré todo. Hay un mapa en el avión. En él encontrarás mis coordenadas. Tengo tu mapa. ¿A dónde voy? Preferiría empezar por de dónde vienes. Ese acueducto está oculto tras las puertas por un motivo.
Llevo años acumulando pruebas de que los pueblos indígenas de Solís eran mucho más avanzados de lo que creíamos. A los Espinosa no les gusta que nadie ponga en cuestión su versión de los hechos. Me encerraron. Mi mujer no me habla. Arruinaron mi reputación. Pues parece que a ese amiguito tuyo tan sospechoso le caes bien. Hice amigos en la cárcel. Gente que ha visto las grietas en la fachada. Ahora me ayudan a revelar la verdad. ¿Y para qué me necesitas? Creo que he descubierto cómo llegar a la tumba de Otorongo, el último gobernante de los pueblos de Solís antes de los Espinosa. ¿Dónde está Otorongo, tío? Según los libros de historia, Otorongo fue ejecutado por sus numerosos asesinatos. Pero creo que la realidad es más compleja. Venga, lo voy a dejar aquí, gente.